Hablar de Marco Bezzecchi después de Portimao es entrar en un territorio donde la confianza, el talento y la oportunidad se han alineado de una forma que no siempre ocurre en el MotoGP moderno. No es solo que haya ganado una carrera. No es solo que haya sido rápido. Es la sensación, casi tangible, de que de repente ha abierto una puerta que durante años parecía cerrada con 7 candados para casi todos los pilotos que no aparecían en la lista eterna de los favoritos de siempre. Es como si hubiera dicho, sin necesidad de hablar demasiado, que la pelea por el título no es un club privado. Y lo dijo en la pista, que es el único idioma que realmente cuenta. La victoria en Portugal lo pone en la pelea real. Y esto tiene un peso enorme porque Portimao no es un circuito cualquiera. No es uno de esos trazados donde se gana por casualidad o porque justo tu moto ese día funcionó bien. Portimao es ondulación pura, montaña rusa, desniveles que castigan al que duda, curvas que se enlazan con una precisión quirúrgica, frenadas ciegas donde solo los que confían plenamente en su moto y, sobre todo, en sí mismos, son capaces de marcar la diferencia. Y eso es lo que hizo Bezzecchi. Mientras otros buscaban estabilidad, él buscaba el límite. Y lo encontró, sin caerse, sin sobrepasarlo, sin convertir la pelea en caos. Lo hizo con una limpieza que contrasta con lo salvaje que fue su ritmo. Lo curioso es que antes de llegar al fin de semana, pocos colocaban su nombre como favorito. Se hablaba de Márquez, porque se habla de Márquez siempre. Se hablaba de Bagnaia, porque la lógica dice que hay que hablar del campeón. Se hablaba de Martín, porque su explosividad de clasificación es imposible ignorarla. Y se hablaba de Acosta, el niño prodigio que parece haber nacido para el MotoGP. Pero Bezzecchi estaba ahí, tranquilo, sin necesidad de un discurso llamativo, sin titulares exagerados. Su trabajo empezó desde la FP1. Ajustes, feeling, ritmo, vuelta a vuelta, entendiendo la pista, la moto, el viento, la goma, la temperatura. Lo que a veces parece invisible es lo que construye las victorias de verdad. Cuando llegó el momento decisivo, el sábado primero en la clasificación, dio un golpe que puso a todos en alerta. La pole no fue una coincidencia. Fue el síntoma de lo que vendría, confianza total. Y aquí es donde hay que detenerse un momento, porque la confianza en MotoGP es una moneda muy particular. No se compra, no se finge, no se inventa. La confianza nace de la experiencia, del dolor, de los golpes de temporada, de las veces que estuviste a punto de ganar y no lo hiciste, de las carreras donde sabías que podías más pero algo se cruzó en el camino. Quizá por eso la victoria de Bezzecchi sabe tan diferente, porque no fue la explosión repentina de un debutante, ni el dominio aplastante de un veterano acostumbrado a ganar. Fue el resultado de una madurez que ha ido creciendo en silencio. En la carrera, Bezzecchi no solo fue rápido, fue inteligente. Su lectura de carrera fue prácticamente perfecta. Entendió el desgaste de los neumáticos, sí, pero también entendió el ritmo emocional de sus rivales. Supo cuándo atacar y cuándo esperar. Supo cuándo marcar presencia y cuándo desaparecer momentáneamente del radar para volver más fuerte. Y es que en MotoGP, ganar no es únicamente ser el más rápido. Es ser el más rápido en los momentos correctos. Es como bailar con la máquina y con los otros pilotos, pero sin dejar que ninguno guíe el paso. Y Bezzecchi lo hizo como si estuviera bailando en suelo conocido. Ahora, la gran pregunta aparece en medio de la euforia, inevitablemente. ¿Puede Bezzecchi realmente luchar por el título? ¿Puede este resultado en Portimao ser algo más que una chispa aislada? La temporada es larga. Hay circuitos que castigan, circuitos que exaltan, circuitos donde la moto importa más que el piloto y viceversa. Habrá fines de semana de lluvia, de calor extremo, de cambios de neumáticos, de polémicas, de estrategias fallidas, de aciertos inesperados. Pero lo que cambia todo es lo que se vio en su mirada después de la carrera. No era solo alegría, no era alivio, era determinación. Y aquí está la clave. Bezzecchi ya ha ganado antes. Sí, pero esta victoria tiene otra textura. No es la victoria del que sorprende, es la victoria del que vuelve. Y cuando un piloto vuelve a ganar de esta manera, normalmente no es el final, es el principio. Pero claro, no podemos hablar de un posible aspirante al título sin hablar de los nombres que tendrá enfrente. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque el MotoGP de hoy es un ecosistema extremadamente complejo. No existe un claro dominador absoluto. Bagnaia es sólido, sí,
pero es humano. Márquez tiene un nivel de talento que es casi insultante, pero su adaptación definitiva a la Ducati aún está caminando. Martín es puro fuego, pero ese fuego, a veces, se descontrola. Acosta es una criatura especial, pero la temporada es larga y los golpes también enseñan. Lo que hace a Bezzecchi peligroso no es solo su velocidad, es que no parece tener necesidad de demostrar nada a nadie. Y eso en MotoGP es oro puro. Los que corren para demostrar suelen cometer errores. Los que corren porque aman el equilibrio perfecto entre riesgo y calma son los que hacen historia. Bezzecchi compite con naturalidad, como si el circuito fuera parte de él. Y esa serenidad es rara. No es que no sienta presión, es que la presión parece no deformarlo. Al contrario, parece afilarlo. Por supuesto, en redes sociales la conversación se volvió inmediata. Hubo memes. Siempre hay memes. Acosta mirando de reojo. Márquez pensando. Bagnaia revisando telemetría como quien revisa mensajes a las 3 de la mañana. El muro de Ducati sonriendo, pero con esa sonrisa que es mitad alegría, mitad preocupación, porque ahora tienen otro incendio que controlar dentro del garaje. Las risas son parte del espectáculo, pero debajo de todo eso hay una verdad seria. Los grandes lo han notado. Y cuando los grandes te miran, la historia cambia. La afición también lo siente. Porque Bezzecchi tiene algo que engancha. No es un piloto de frases forzadas ni gestos teatrales. Tiene una vibra particular. Relajada, pero intensa. Un estilo que combina la velocidad con una estética que casi parece improvisada. Como si pilotar al límite fuera su manera natural de respirar. Eso conecta. Eso genera seguidores. Eso crea narrativa. Y MotoGP, como cualquier deporte moderno, vive de narrativa tanto como vive de gasolina. Si analizamos la carrera vuelta a vuelta, encontramos detalles que explican la magnitud del logro. Su entrada en la curva 1, firme. Su transición en las curvas enlazadas, fluida. Su capacidad para abrir gas sin perder la línea, casi quirúrgica. Y sobre todo, su estabilidad mental. Incluso cuando había tensión detrás, incluso cuando la diferencia era mínima, no enseñó nervios. Pilotos más experimentados que él han perdido carreras en situaciones así. Pero él no. Y eso es lo que construye contendientes al título. La frialdad en el momento exacto. Claro, falta mucho. Habrá circuitos que favorezcan menos a la Ducati, circuitos donde la aerodinámica jugará en contra, circuitos donde la temperatura del asfalto será una pesadilla. Habrá fines de semana donde un error de puesta a punto arruinará el ritmo. Y ahí es donde sabremos quién es realmente Bezzecchi. Porque un aspirante al título no se define por cómo gana. Se define por cómo pierde. Y si después de perder sigue mirando hacia adelante con la misma calma con la que ganó, entonces sí, estaremos ante algo grande. Pero hoy, al menos hoy, la pregunta es legítima. La sensación es real. El paddock lo ha sentido. Los rivales lo han notado. La afición lo ha celebrado. Y Bezzecchi lo ha disfrutado sin exagerar, sin necesidad de convertirse en personaje. Porque al final, su mayor fuerza es que no intenta ser nada distinto a lo que es. Y quizás esa es la razón por la que, ahora mismo, muchos están empezando a creer que la pelea por el título ya no es una guerra de 2 o 3. Podría ser una guerra de 4. Y eso cambia por completo el paisaje de la temporada. Marco Bezzecchi no ha llegado. Ha vuelto. Y esta vez, parece que piensa quedarse. Y cuando alguien así aparece en MotoGP, el campeonato no vuelve a ser el mismo.